La Fundación de Ciegos Mira Más Allá tiene el agrado de llevarte por una parte importante de la historia de la Biblia. Ponte cómodo y disfruta de su historia. La historia de la Biblia es un relato que abarca milenios, integrando crónicas de reyes, visiones proféticas y enseñanzas morales que han moldeado la civilización occidental. Para comprender su magnitud, es necesario dividir su trayectoria en su composición, sus autores y sus traducciones. La formación de las Escrituras. El proceso comenzó aproximadamente en el año 1400 a.C. con los escritos de Moisés y concluyó a finales del primer siglo después de Cristo con los textos del apóstol Juan. En total, la redacción de la Biblia tomó cerca de 1500 a 1600 años. Durante los primeros siglos, gran parte de los relatos se transmitieron de forma oral. Con el tiempo, se fijaron en materiales como el papiro y el pergamino. La Biblia no se escribió como un solo libro de corrido, sino como una biblioteca de 66 libros en la versión protestante o 73 en la católica, dividida en dos grandes bloques, el Antiguo Testamento, que registra el pacto de Dios con el pueblo hebreo, y el Nuevo Testamento, que se centra en la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia cristiana. Los autores de la obra. Se estima que aproximadamente 40 hombres participaron en la escritura de los textos sagrados. Lo fascinante de este grupo es su diversidad social y profesional. Entre ellos se encuentran reyes como David y Salomón, líderes políticos como Moisés, educado en las cortes de Egipto, profetas como Isaías y Jeremías, un médico llamado Lucas, pescadores como Pedro y Juan, un recolector de impuestos llamado Mateo, un fabricante de carpas y erudito religioso como Pablo. A pesar de vivir en épocas distintas y no conocerse entre sí en la mayoría de los casos, los estudiosos resaltan la unidad temática que mantienen todos los escritos. Idiomas originales y materiales. La Biblia se escribió originalmente en 3 idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento fue redactada en hebreo, con algunas secciones breves en arameo. El Nuevo Testamento se escribió íntegramente en griego koiné, que era la lengua comercial y común de la época en el Mediterráneo. Versiones y traducciones a través del tiempo. A lo largo de los siglos, la necesidad de llevar el mensaje a diferentes pueblos generó diversas versiones fundamentales. La Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, realizada alrededor del siglo III a.C. para los judíos de la diáspora. La Vulgata latina. A finales del siglo IV, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, que se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica durante más de 1000 años. La Biblia de Gutenberg, en 1455, fue el primer libro mayor impreso con caracteres móviles, lo que permitió una difusión masiva sin precedentes. La Biblia del Oso, publicada en 1569 por Casiodoro de Reina, fue la primera traducción completa al castellano desde los idiomas originales. Más tarde fue revisada por Cipriano de Valera, dando origen a la famosa versión Reina Valera. En la actualidad, existen miles de versiones adaptadas a diferentes estilos lingüísticos. Algunas de las más conocidas en español son la Biblia de Jerusalén, apreciada por su rigor académico, la Nueva Versión Internacional, que busca un equilibrio entre elegancia y lenguaje moderno. Dios habla hoy, escrita en un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión. La Biblia de las Américas, que destaca por su fidelidad literal a los textos originales. El alcance histórico. La historia narrada en la Biblia comienza con el relato de la creación y se extiende hasta las profecías del fin del mundo en el libro de Apocalipsis. Cronológicamente, cubre desde los orígenes de la humanidad, pasando por la formación de la nación de Israel, el exilio en Babilonia, la ocupación romana y el establecimiento del cristianismo primitivo. Hoy en día, la Biblia sigue siendo el libro más traducido y distribuido de la historia, con versiones disponibles en más de 3000 idiomas y dialectos. Este fue un recorrido por la historia de la Biblia creado y difundido por la Fundación de Ciegos Mira Más Allá. Si quieres escuchar más contenido como este, nos puedes llamar al número de la radio, más 569-2626-2176, o también buscarnos en YouTube como @miramasallá para tutoriales de inclusión, con tecnología y braille, o también nos puedes enviar un correo a la dirección de Gmail, organizadeciegosmiramasallá@gmail.com. Todos y todas bienvenidos a la radio y a los diferentes canales donde nos puedes buscar como @mira más allá.